La obra maestra. 640705. Predicado el domingo 5 de julio de 1964 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 2 horas y 18 minutos, inclinemos nuestros rostros para orar. Con la cabeza y el corazón inclinados ante Dios, me pregunto cuántos aquí tienen una petición que quisieran que Dios recordara simplemente levantando las manos. Ahora, guarden su petición en su corazón mientras oramos. Señor Jesús, tú, la fuente inagotable de vida, fluye a través de nosotros hoy, Señor, y límpianos de toda incredulidad y todo pecado, para que podamos estar en tu presencia ahora, sabiendo que hay necesidad entre nosotros, y que, sabemos que somos pecadores e indignos de ninguna bendición. Pero entonces, cuando pensamos en aquel que vino y tomó nuestros pecados, cuando su sangre está presente, no somos nosotros en la presencia de Dios, es Él. Solo nuestra voz a través de su sangre hablando. Oh, Dios, entonces limpia nuestros corazones del pecado y la incredulidad. Concédenos los deseos de nuestro corazón, porque verdaderamente anhelamos servirte. En estas condiciones de debilitamiento, aflicciones y cosas del mundo que a veces se nos imponen para perfeccionarnos, se nos ha dicho que Él dijo, no te extrañes de que estas pruebas vengan. Solo obran para nuestro bien, para perfeccionarnos y llevarnos a ese lugar. Estos grandes desiertos de experiencia, donde los justos se convierten en santos, te damos gracias por estas experiencias, Señor. De ninguna manera querríamos hacer nada contrario a tu voluntad. Pero te rogamos, Padre, que en esto nos acerquemos más a ti. Y cuando las cargas sean tan pesadas que no podamos más, entonces alzamos las manos y clamamos a nuestro Padre. Entonces, escucha desde el cielo, Señor. Sánanos. Haznos sanos por el reino de Dios. Bendice tu palabra esta mañana, Señor. Tu palabra es la verdad. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 3. Nos hemos reunido aquí en la iglesia. Oramos por el hermano Neville, por el hermano Capps, por el hermano Collins, por el resto de los ministros, por los síndicos, diáconos, por todos los laicos y por los forasteros que se encuentran en nuestras puertas. Que este sea un día que recordemos por siempre gracias a tu presencia. Estamos aquí con gran expectación esta mañana, Señor. Solo un momento, convocados. Sentimos que es con un propósito. Que tu propósito se cumpla, Señor. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, al someternos. Amén. Es grandioso estar aquí y estar reunido con esta iglesia llena de gente. No esperaba encontrarme con casi nadie esta mañana, porque ni siquiera yo mismo sabía que iba a estar aquí. Acabábamos de llegar de Filadelfia. Así que llegué pensando que tendría que ir a Arizona rápidamente para el funeral de un amigo mío, el capitán Jim Moseley, un muchacho muy querido y piadoso al que guié a Cristo hace poco, los 3 hermanos Moseley. Uno de ellos se cayó y estaba en el avión el otro día y murió instantáneamente. Estuvo en el fuego durante 10 horas antes de que llegaran. Así que, tiene 28 años, su esposa 26, y deja 3 hijos pequeños, el mayor de 7. Muy triste. Cuando lo admitieron, tuvieron que enterrarlo al día siguiente. Así que simplemente, no pude ir. Y simplemente escribí, o envié por telegrama, lo que iba a decir, o lo que habría dicho en el funeral del hermano Moseley. Algunas de estas cosas no las podemos entender, pero aún así, Él hace que todo funcione a la perfección. Estamos aquí al servicio del Señor esta mañana, sabiendo que creemos en Dios, que creemos que Él hará que todo sea perfecto. Sin importar lo que sea y cómo resulte, sabemos que tiene que obrar para bien. Él lo prometió. Simplemente tiene que ser así. A veces no podemos entenderlo, se vuelve muy complicado a veces, pero aún así sabemos que es la verdad, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia para nosotros es Dios en forma de letra. Ahora, tenemos que depositar nuestra fe en algún lugar. Y si yo, cualquiera de nosotros en la vida, intentara tener éxito en la vida y convertirnos en muchas veces multimillonarios, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Tenemos que llegar al final del camino y ¿de qué nos sirve entonces? Y el dinero es un guión, es un intercambio. Pero no se puede intercambiar por la vida. Solo Dios tiene vida. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 6. Así que nos damos cuenta de que estamos aquí en una forma negativa. Y mientras haya un negativo, tiene que haber un positivo. No puede haber un negativo sin un positivo, porque es debido a lo positivo que hace lo negativo. Como si tuvieras una imagen negativa de algún objeto.
Tiene que haber un objeto en algún lugar para que la luz golpee esa lente o no habría ningún negativo. Entonces, cuando vemos que nuestra vida aquí es negativa y sabiendo que somos la imagen de alguna vida en algún lugar, entonces sabemos que hay un positivo en algún lugar donde la luz ha golpeado, y ha reflejado algo aquí en la Tierra. Y solo somos ese reflejo. El objeto genuino está en algún lugar. Si no es así, soy el hombre más engañado del mundo. He pasado mi vida en vano. Pero sé sin lugar a dudas que está ahí. Por eso estamos aquí. Cuando los veo venir de un lado a otro del país sin previo aviso, y a veces con presunción, me siento muy pequeño al asistir a una reunión como esta, pensando que conozco gente que ha viajado cientos de kilómetros solo para estar aquí unos minutos de servicio, solo para sentarse aquí. Una mujer hizo un comentario el otro día y dijo: muéstrenme dónde ha caminado este hombre y déjenme caminar detrás de él, y dijo: me recuperaré. Ahora bien, si la gente los cree así, y ustedes son representantes de Cristo, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos tener mucho cuidado, porque no solo se están destruyendo a sí mismos con el mal, sino que también están destruyendo a otros que los siguen. Así que no conozco ninguna denominación ni otra a la que llevarlos. Solo hay una cosa en la que tengo fe. Si me creen, sigan lo que les digo, porque creo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo demás falla. Él es vida. Él es la palabra. 8 Ahora, sé que ustedes, cuando vengo aquí, los retengo mucho tiempo. Le rezo a Dios cuando sentí que quería venir o he tenido tantas entrevistas, llamadas, etc. Tuve que reunirme con algunos de ellos esta mañana. Y dije: bueno, el hermano Neville sin duda me pedirá que hable. Eso fue el viernes. Y dije: el hermano Neville probablemente me pedirá que hable. Y cuando lo haga, entonces rezo: Dios, hace mucho calor, ha hecho mucho calor. Y él fue tan bondadoso al enviarnos lluvia y romper el calor extremo, dándonos un buen día esta mañana. Ruego que su bondad los colme de recuerdos inolvidables esta mañana. Que su gracia y bendiciones sean con ustedes. Anoche visité a un amigo enfermo, el hermano Bill Dauch. No lo veo aquí esta mañana. Por alguna razón, aquí está. Sí. Y pensaba: un anciano de 91 años, que sigue recorriendo el país a toda velocidad, por los desiertos, las montañas nevadas y las carreteras resbaladizas. No tiene por qué hacerlo. Dios ha sido bueno con él. No tiene por qué hacerlo. Podría quedarse en casa y tener sirvientes abanicándolo si quisiera. Pero algo le sucedió a Bill Dauch. Nació de nuevo. Y cuando lo hizo, algo entró en su corazón, que solo vive para asistir a estos servicios. Y entonces, si voy a ser el portavoz de Dios, ¿engañaría a un amigo? Preferiría morir. Entonces déjame decirle exactamente cuál es la verdad de esta Biblia. Esa es la palabra de Dios. Solo estoy repitiendo lo que él dijo. Ahora, quiero leer algo de la Biblia. 10 Antes de leer, quisiera decir que creo que esta noche es la noche de la Santa Cena. Y ustedes, los que están aquí, claro que los demás probablemente regresarán a sus casas porque tienen que ir a trabajar, los que están aquí en la asamblea, recuerden que los hermanos darán la Santa Cena esta noche. 11 Ahora, estoy esperando el llamado final para África. No me dejan entrar como misionero. Así que la única manera de ir, voy a Kenia, Uganda y Tangánica. Y la única manera de ir, primero, las iglesias no me dejan entrar, porque quieren que predique algo por aquí y por allá, allá en África. Y no iré así. No sería tan hipócrita como para hacerlo. Así que les digo: no, Señor, solo predicaré lo que Dios me ponga en el corazón y eso es todo. Y estoy seguro de que no será lo que intentan que enseñe. Así que, bautismos trinitarios, y cosas así, y me meto con ellos. ¡No! 12 Pero el hermano Boce me ha invitado a una gran convención. Está a punto de ver la luz de nuestras creencias. Así que pedí entrar como si fuera de cacería. Si me dejan entrar, como si fuera de cacería, si consigo que alguien me lleve de cacería, cuando llegue, el médico de la embajada es un amigo personal mío de Chicago, y en cuanto llegue, me dirá: bueno, aquí está el hermano Branham. Tengamos una reunión. Así que, después de mi llegada, la embajada no podrá rechazarme. Sí, están tratando de resolverlo ahora. Así que confío en que, si es la voluntad de Dios, así será. Es un encargo suyo. Si no, se lo notificaré. Quiero, 13 Si es la voluntad de Dios, quiero hablar sobre las 7 trompetas. Y eso durará unos 8 días. No estaremos aquí en el tabernáculo. Quizás intentemos conseguir un auditorio aquí. Nunca pensé que este nuevo auditorio se construyera aquí.
Es exactamente donde vi a Jesús la primera vez en una visión. El auditorio está construido justo en el mismo lugar. Fui allí el otro día a mirar, y lo vi mirando hacia el este. ¿Recuerdas haberme oído contarlo, mientras oraba por mi padre, un niño pequeño, un joven predicador? Ahí fue donde lo vi, de pie, mirándolo. Tenía la cabeza vuelta hacia un lado, lejos de mí. Seguí caminando, carraspeando, en un campo de retamas. Seguí observando, y él no se dio la vuelta. Lo llamé por su nombre, Jesús, y él se dio la vuelta, extendió los brazos. Y eso es todo lo que recordé hasta el amanecer. Y así salgo del campo hacia el amanecer. Quizás el Señor me permita predicar esas trompetas allí. Donde quiera que sea, hágase la voluntad de Dios. 14. Abran sus Biblias ahora en Isaías, el capítulo 53 de Isaías. Ahora, confiamos en que Dios bendecirá nuestros débiles esfuerzos por reunirnos esta mañana. Acabamos de llegar de Filadelfia, donde estuve en la convención de empresarios del Evangelio completo. Y escuchando sus diferentes testimonios y demás allá arriba, entonces en el camino de bajada yo estaba, Billy Paul, y yo, y Rebecca, y la hija del pequeño Collins, la pequeña Betty Collins, y Billy duerme muy bien, y Becky está mejor. Y entonces Betty y yo hablamos. Y ella estaba sentada atrás con Becky en el asiento trasero. Y vi que algo pasaba en el camino. Y cuando lo hice, algo me impactó. Y Betty, si está aquí, se dio cuenta de que dejé de hablar y comencé a escribir algo. De ahí es de donde obtuve este texto para esta mañana. 15. Ahora, pongámonos de pie. Sí, ahora, nos ponemos de pie en honor a la palabra de Dios, mientras leo Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Noten, es una pregunta para empezar. Porque crecerá delante de él como una planta tierna, y como raíz de tierra seca. No hay forma ni hermosura en él. Y lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue despreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido, afligido, pero no abrió la boca. Fue llevado como cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, mudo, así que no abrió la boca. Fue sacado de la cárcel y del juicio. ¿Y quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte. Porque no hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, el Señor se complace en quebrantarlo. Él lo sujetó a padecimiento. Cuando ponga su vida en expiación por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, muchos siervos justos serán justificados, muchos. Porque él cargará con la iniquidad de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes, repartiré el botín con los fuertes. Porque derramó su alma hasta la muerte. Fue contado con los transgresores. Y llevó los pecados de muchos, e intercedió por los transgresores. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, 2. ¿Por qué subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 16. Padre Dios, tu palabra es una lámpara, la luz que ilumina el camino de cada creyente hacia la presencia de Dios, pues nos lleva como una linterna en la mano. No has provisto lo suficiente para que veamos el fin desde el principio, pero camino con fe. Pero como un hombre que viaja por un bosque oscuro de noche, y ahí es donde estamos, la luz que sostiene solo lo guía paso a paso. Pero el camino, aunque conduce hacia arriba, simplemente camina con la luz. Y que la luz brille hoy sobre la palabra para guiarnos un paso más hacia el reino de Dios. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Salmo 119, 105, Nun. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El tema que deseo dirigir a la congregación hoy es la obra maestra. Puede parecer extraño tomar una lectura bíblica como esta, de una de las imágenes más mortíferas y sangrientas de la Biblia, que cuando la Biblia dice que este siervo perfecto fue afligido, herido y desgarrado, y sin embargo tomar un texto de ella como obra maestra. Es muy extraño. Pero esta mañana, mientras viajamos en el tiempo, pienso en lo que hago desde hace algunos años. Me invitaron a Forest Lawn, en California, cerca de Los Ángeles. Mi primer propósito al ir allí fue visitar la tumba de Aimee Semple Mcpherson, fundadora del movimiento cuadrangular. Y fui a su tumba. Y aunque discrepo con ella como ministro, en mi corazón siento admiración y respeto por lo que ella representó en ese momento, la persecución y las cosas que tuvo que enfrentar durante su vida en la tierra. Y también por su amado hijo, Rolf Mcpherson, un gran amigo mío. 18 y un grupo de ministros subimos allí. No tuvimos tiempo de entrar al lugar donde se realiza la cremación y colocar los cuerpos en una pequeña caja al lado de la pared. Allí tenían algunas cosas extraordinarias, como la última cena. Está iluminada por la luz del sol. Tienen una persiana que les da, cuando entran, hay luz. Y luego, cuando empiezan a hablar, se oscurece. Y después de un rato, todo se oscurece. Y entonces la gente sale. Y celebran la cena. 19 Y la mujer que tenía el secreto de cómo batir este vidrio para hacer estas imágenes, pues, provenía de una familia de muchos años atrás. Y el arte se transmitió a los niños, y la última era una mujer. Estaban arreglando esta imagen. Y cuando fueron a moldear y quemar el vidrio, hornearlo, de Judas Iscariote, se rompió. Así que lo intentaron de nuevo. Y se rompió de nuevo. Y ella dijo: quizás nuestro Señor no quiere la imagen de su enemigo a su lado. Y añadió: si se revienta de nuevo, no completaremos la imagen. Pero se mantuvo en pie esa vez. Entonces, claro que fue algo sorprendente, y cómo podían suceder tales cosas. 20 Pero entonces, una de las principales cosas que me interesaban en Forest Lawn era la gran escultura de Miguel Ángel, el monumento a Moisés. Es una reproducción, claro. No es el original. Pero era una gran obra maestra. Y mientras lo contemplaba, me gustó eso, algo que parece, representa, que tiene algo especial. Me gusta mucho el arte. Creo que Dios está en el arte. Creo que Dios está en la música. Creo que Dios está en la naturaleza. Dios está en todas partes. Y cualquier cosa que sea contraria al original es una perversión. Dios está en la danza, no en la clase de danza que se hace aquí, sino cuando los hijos e hijas de Dios están en el Espíritu de Dios, eso es danza. Pero como tuve que lidiar con eso hasta las 2 de la mañana allí en el callejón, esa es la perversión del asunto. 21 Pero esta obra maestra que Miguel Ángel creó, le costó algo. Era un gran hombre. Y le costó gran parte de su vida, porque dedicó muchos años a tallarla. Simplemente toma una roca de mármol y sigue esculpiéndola.
Y para ver, solo el hombre, el escultor mismo, tiene en mente lo que intenta hacer. Él es el indicado. Podrías acercarte y preguntarle, ¿para qué picoteas esa roca? Para el forastero que no sabe lo que hay en su corazón, es una tontería. Pero para el hombre, el escultor mismo, tiene una visión en mente, lo que intenta hacer, y está tratando de reproducir lo que tiene en mente en forma de monumento. Y esa es la razón por la que lo está extrayendo de las rocas. 22. Y para lograr esto, hay que empezar desde el principio y seguir el patrón. No se puede empezar con un pequeño fragmento. Lo haremos así. No, creo, no, necesita un patrón exacto. Y lo tiene en su mente. Y no puede cambiar de ese patrón. Ahora bien, para lograr esto, tuvo que dibujarlo mentalmente, porque no tenemos imágenes reales de Moisés, pero tuvo que tener una imagen mental de exactamente quién era Moisés. 23. Ahora bien, un escultor genuino está inspirado, como un poeta genuino o cualquier cantante, músico genuino, o lo que sea. Todo lo real surge de la inspiración. Miguel Ángel debió de inspirarse en la apariencia real de Moisés, y captó en su mente lo que Moisés debió ser. Así que se dedicó a cortar esta gran pieza de mármol según el patrón, a rebajarla y a pulirla, hasta obtener la imagen real de lo que debía ser en su mente. 24. Y cuando lo tuvo todo tan perfecto, cada rincón despeinado, cada parte frotada, los ojos perfectos, cada cabello y barba, todo tal como estaba, se detuvo y lo observó. Recuerdo muchos años de arduo trabajo, y cómo tuvo que mantener la misma visión constantemente en su mente de lo que iba a hacer. Y solo piensen, esa visión en su mente durante tantos años, para que se viera exactamente cómo era, él captó la visión primero, y cómo tuvo que trabajar para lograrla, cortando y desmenuzando, y cuando la perfeccionó, hasta que realmente quedó perfecta, se detuvo y la observó al terminar esa mañana, con un martillo en la mano. Y estaba tan inspirado a mirarla, porque la visión de su mente estaba ante él en realidad. Lo que había visto y su concepción de lo que era Moisés, allí estaba representado ante él, lo que había tenido en su corazón todos estos años. Y trabajos, y horas de dolor, y angustia, y críticas, y todo lo demás, pero aún así, él permaneció fiel a la visión hasta que se completó. 25. Y cuando estuvo terminado, se apartó con el martillo, un martillo de escultor, en la mano, y contempló el monumento. La inspiración de la visión que había tenido sobre cómo hacerlo lo inspiró tanto que, la inspiración lo golpeó hasta que se puso furioso, lo golpeó en la rodilla y dijo, habla. Y ahora hay una falla en esa gran imagen, en la rodilla derecha. Justo por encima de la rodilla, a unos 15 centímetros. Puse la mano sobre ella, más o menos a esa profundidad. 26. Después de haber dedicado tanto tiempo, durante años y años, a hacer esto, bajo la influencia de haber cumplido lo que había visto en su corazón y en su visión, y deseaba ver, lo completó. Y cuando lo terminó, se sintió tan inspirado que pensó que su propia obra maestra le respondería. Y la golpeó en la pierna y gritó, habla. Y le produjo una falla. Le causó una falla a la imagen. Para mí, la falla fue lo que la convirtió en la obra maestra. Ahora bien, tal vez para quien piense diferente, piense que eso la arruinó. No, para mí la convirtió en lo que fue. Porque después de tantos años de trabajo minucioso, esfuerzo, inspiración, etc., para crearlo, su esfuerzo no había sido en vano. Era perfecto, y por eso gritó, habla. Porque había visto antes sí que era capaz de lograr, de hacer realidad la visión que tenía en mente. Y por lo tanto, bajo inspiración, hizo algo fuera de lo común. Lo golpeó y gritó, habla. Mira, no lo habría hecho si hubiera pensado. Pero no pensó. Fue la inspiración de ver lo que tenía en mente, perfectamente presente ante él. 27. Sus trabajos, sus fatigas, sus largas noches, y su aislamiento del mundo durante días. Y tal vez comerse un sándwich, frotarlo, y volver y decir, oh, no fue así. Ahora, tiene que reducirse a esto, y frotarlo. Entonces, cuando lo vio perfecto, entonces vio la realidad. Lo negativo de lo que tenía en la mente se había vuelto real. Se volvió positivo. Por lo tanto, surgió en él. Y era tan real que tuvo que gritar, habla. Para mí era una reflexión, un cumplido a su trabajo, que su propio trabajo lo inspirara tanto que se ponía fuera de sí al golpearlo y decir, habla. Me quedé allí, mirando el monumento. Pensé en las horas que el hombre debió haber dedicado a construirlo. Dijeron cuántos años. Pero fue un reflejo de él, porque era una contribución a su gran arte, a su gran obra. Y cuando finalmente pudo lograrlo, fue grandioso. 29. Ahora, pasemos la página de Miguel Ángel y cerremos el libro.
Abramos otro libro y leamos sobre el gran escultor, el Todopoderoso, quien antes de que existiera el mundo y se establecieran los cimientos, tenía en mente lo que quería. Y quiso hacer al hombre a su imagen. Quería hacer realidad lo que para él era una visión, lo que estaba en su pensamiento. 30 Ahora bien, para Miguel Ángel, eso era un atributo de su pensamiento. Y Dios quiso crear al hombre a su imagen, el gran escultor, y se puso a trabajar en él. Y observamos que, al crear a partir de los materiales, quizás primero fueron los peces, luego las aves, luego los reptiles, y muchas otras cosas que trajo. Pero finalmente, al meditar, siendo creador, él, no era como un hombre actual, un escultor que tiene que tomar algo creado para tallar una imagen. Él era el escultor de lo eterno. Era un escultor que podía crear y dar existencia a lo que tenía en mente. O, de lo contrario, podía materializar lo que sus atributos deseaban. 31 Y a medida que comenzó a trabajar en los reptiles, como en los pequeños animales de la tierra, comenzó a llevarlo de ahí a algo más elevado. Finalmente, lo introdujo en animales más grandes como el león, el tigre y el oso. Luego lo introdujo en la vida de, quizás, monos, simios, etc. Ahora bien, no fue una evolución, como pensamos que uno vino de, esa fue una creación completa, Dios obrando según un patrón. Pero finalmente surgió en la tierra una perfección, y esa perfección fue un hombre. Y entonces pudo ver en ese hombre que se parecía a él. Así que ahora, cuando lo miró, era un reflejo de lo que era su creador. Dios ahora había podido lograr lo que deseaba. Un hombre a su propia imagen. 32 Y entonces podría decir esto, que cuando creó a este hombre, había algo en él que no se veía bien, porque estaba solo. Y así era Dios, solo. Él era el eterno. Y el hombre ahora, la imagen de Dios, también existía solo en la tierra. Así que debió haberle dado un pequeño golpe en el costado izquierdo, y de ahí tomó el pedazo que se desprendió y le hizo una ayuda idónea, una esposa. Entonces no estaba solo. Tenía a alguien con él. Y esa es su gran obra. 33 Y él, como cualquier gran escultor tomaría su obra maestra, primero, él tenía una obra maestra de sí mismo. Pero ahora, al ver que la obra maestra estaba solitaria como él, la dividió golpeándola en el costado y sacó una ayuda idónea. Y ahora, para hacer de los dos uno, los puso, como cualquier gran escultor, en un lugar hermoso. Un escultor no haría una gran obra maestra para luego colocarla en un callejón o esconderla detrás de edificios. Como nos dijo nuestro Señor, un hombre no enciende una vela y la pone bajo un celemín. Cuando nos convertimos en obras maestras de Dios, no estamos escondidos en un callejón. Debemos dar luz. Mateo 5:15 Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lucas 11:33 Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. 34 Así vemos que él, después de hacer esta obra maestra, la colocó aquí en la tierra y la puso en el lugar más hermoso que existía, en el jardín del Edén. Colocó su obra maestra, siendo las dos una sola, en el jardín del Edén. Cuánto debió complacerle ver que esta obra maestra estaba bien. Después de eso, descubrimos que descansó. Estaba muy complacido con su obra. Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2:15 Y tomó Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 35 Ahora recuerden que, en mi opinión, la obra maestra es el golpe que dañó la obra maestra de Moisés de San Ángel en el monumento. Y fue un golpe que cortó el costado de su obra maestra lo que hizo surgir a la novia. Y ahora, los vemos como una familia maestra en el jardín del Edén. ¡Qué hermoso era! Y le agradó tanto, que descansó entonces. Dijo, descansaré. Pero mientras descansaba y confiaba en su obra maestra, su enemigo entró y encontró esta gran obra maestra. Y él, con engaños se arrastró bajo los muros del jardín, y luego dañó esta hermosa obra maestra. La dañó tanto que se cayó. 36 Ahora, estoy intentando vigilar el reloj. Le pedí a Mike, mi sobrino, que tocara la campana en 30 minutos, pero no lo hace, y ya llevo 30 minutos, pero, continuaremos un poco. Ahora bien, no quiero romper estas reglas. Yo las hice, y aquí está rompiendo tu propia regla. 37 Ahora, observen. Entonces, cuando Satanás se apoderó de esta obra maestra, del engañador, rompió los muros y la estropeó. Porque así fue como lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Lo explicaré con más detalle. ¿Cómo lo hizo? Esta obra maestra fue amurallada por la palabra de Dios.
Y la obra maestra misma, la familia, fue fortificada por esta palabra. Pero la parte rota, que se desprendió del original, traspasó ese muro y le dio a Satanás la oportunidad de estropearla. Y ahora, como saben lo que creo sobre estas cosas, no tendré que decirlo. Pero la obra maestra estaba destruida. Pero el gran escultor, al ver la caída de su familia, la obra maestra, no estaba dispuesto a dejarla allí tirada boca abajo, en ruinas. Se puso a trabajar de inmediato para reconstruirla. No estaba dispuesto a que pereciera, que permaneciera así todo el tiempo, porque Él es Dios y no será derrotado. Así que se puso a trabajar inmediatamente y comenzó a construir de nuevo a su propia imagen un hombre. 38 Ahora, vemos que el mundo antediluviano llegó y lo destruyó todo, porque los pactos que se hicieron fueron condicionales. Si no haces esto o si haces aquello, Dios, el gran escultor, vio que el hombre no podía cumplir un pacto. Simplemente no podía hacerlo. Simplemente no había manera. En la entrevista de hace unos momentos, hablaba con una persona presente en la sala. Dijo: hermano Branham, sé que hay tantas cosas que están mal. Y una mujercita piadosa le dijo: pero mire, hermana, no se mire a sí misma, sino a su deseo y a lo que intenta hacer. Y si realmente ama al Señor, trate de servirle con todo su corazón. Y entonces todos sus errores están ocultos en la sangre del Señor Jesús. Él abrió un camino. 39 Así que él comenzó ahora, sacando al hombre de sus pactos, diciendo: si tú quieres, yo lo haré. Y comenzó con un hombre llamado Abraham y le dio a Abraham un pacto incondicional. Cada vez que él comenzaba una obra maestra, Satanás la obtenía, debido a la palabra. Pero cuando comenzó con Abraham, dijo: ya lo he hecho. Ahora bien, esto es incondicional, no es decir, si tú quieres, yo lo haré, sino, ya lo he hecho. Ahora bien, él, el escultor, está decidido a tener esta obra maestra. Luego, de Abraham vienen los patriarcas. Y los patriarcas realmente, ahora bien, ¿qué está haciendo Dios? Está reconstruyendo esta obra maestra que había caído. Así que, entre los patriarcas, el primero que encontramos fue a Abraham. 40 Ahora observen. Toda obra maestra se coloca sobre un fundamento escultórico. El monumento de Moisés, obra de ángel, está sobre un trozo de mármol de 3 o 4 pies. Tiene un fundamento. Así que Dios, al preparar esta obra maestra, la colocó sobre el fundamento de los patriarcas. Y el fundamento patriarcal, primero fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José. Las 4 esquinas. Y ahora, Abraham fue el fundamento de la fe. Digamos que tenía 4 fundamentos. El fundamento de la fe fue Abraham. El fundamento del amor fue Isaac. El fundamento de la gracia fue Jacob. La gracia de Dios a Jacob. Cualquiera lo sabe. Pero en José estaba la perfección. Ahí es donde él pudo colocar el monumento, no sobre el primer fundamento, el segundo fundamento, el tercer fundamento, sino sobre el cuarto fundamento. 41 Abraham representó a Cristo, por supuesto, al igual que Isaac con amor. Abraham lo hizo con fe. Isaac lo hizo con amor. Jacob lo hizo por su gracia, porque Jacob significa engañador. Y eso es lo que era. Pero la gracia de Dios estaba con él. Pero en el caso de José, no hay nada en su contra, solo un pequeño rasguño, pues el fundamento también debe ser una obra maestra. Cuando le dijo a su padre, el profeta: dile a Faraón que tu pueblo es ganadero, no pastor, porque un pastor es abominación para el egipcio. Pero cuando el anciano profeta se presentó ante Faraón, dijo: tus siervos son pastores. Así que lo rayó, por eso sigue siendo la obra maestra. Génesis 46, 34 Y diréis: el comercio de tus siervos ha sido sobre ganados desde nuestra juventud hasta ahora, así nosotros como nuestros padres, para que habitéis en la tierra de Gosén. Porque abominación es para los egipcios todo pastor de ovejas. Génesis 47, 3 Entonces Faraón preguntó a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: tus siervos son pastores, tanto nosotros como nuestros padres. 42 Ahora bien, los cimientos se establecieron mediante la fe, el amor, la gracia y, a la perfección, a través de los patriarcas. Ahora bien, la obra maestra que dio origen a esta gran obra maestra fueron los profetas, que eran la palabra. Espero que puedan leerlo. Vean, los profetas, no las leyes, sino los profetas. Porque los profetas eran la palabra vindicada que forma el cuerpo, no los patriarcas, los profetas. Ellos eran la palabra. Finalmente, como él comenzó en los días de Moisés y descendió a través de los profetas, a cada uno, finalmente, edificando el cuerpo, acercándose cada vez más. Y el más grande de todos ellos fue Juan.
La Biblia lo dice. Jesús lo dijo. Nacido de mujer, ningún hombre es tan grande como Juan el Bautista, pues él fue quien pudo introducir la palabra. Mateo 11:11 De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Lucas 7:28 Porque os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. 43 Y finalmente viene la gran cabeza, la cabeza de todo. El resto del cuerpo simplemente habló de ello. El patriarca puso el fundamento, pero el cuerpo fue edificado por la palabra, que fueron los profetas. Y aquí viene la cabeza de todo. Jesús entró en escena. Allí, cuando se le colocó esta cabeza, encontramos en él toda la obra de Dios. Encontramos en él el reflejo perfecto de la palabra, pues él era la palabra, la plenitud de la palabra. Ahora, de nuevo, Dios tiene la obra maestra perfecta, como dijo Isaías. He aquí a mi siervo, mi obra maestra que he representado a través de todos los siglos de este perfecto que viene. Y aquí está él justo delante de mí, un perfecto, allí, a su propia imagen, reflejando a Dios, pues dijo en San Juan 14. Cuando me veis a mí, veis al Padre. Isaías 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. Juan 14:9 Jesús le dijo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. 44 Y entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo fue tallado y reflejó lo que el Verbo era en el principio. Él, el Verbo, reflejado en la obra maestra a su propia semejanza. Dios de nuevo a su propia semejanza. La forma del Verbo se refleja en la imagen de un hombre. La obra maestra. Todos los profetas tuvieron defectos. Todos eran una porción. Pero aquí, finalmente, surgiendo de eso, llega a la obra maestra, la perfecta, sin falta alguna en él, tan perfecta, reflejada por el mismo constructor. Su propia imagen se reflejó en su obra. Dios y Cristo eran uno, hasta que Él puso su propio espíritu en él. Y entonces, incluso la imagen y el constructor se hicieron uno. Dios y su obra escultórica, su obra maestra, donde Moisés estaba en la obra de San Ángel era, o Miguel Ángel, mejor dicho, era una obra escultórica que estaba muerta, porque había sido hecha de piedra. Pero aquí, el maestro constructor, cuando perfeccionó su obra, entró en ella. Isaías 53:2 Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 45 Tan perfeccionado, un redentor de hombres, tan perfecto, tan piadoso, pero sin belleza que pudiéramos desearle, cuando este Hijo del Dios viviente, nacido de una virgen, se volvió tan perfecto, humilde y a imagen de Dios, hasta que el gran Maestro que había criado su vida a través de los profetas, y él era el cumplimiento de todos los profetas, fue tan perfecto, hasta que Dios, al ver esto, lo hirió y gritó, habla. Como lo hizo Miguel Ángel, habla. Dirán, es así. San Marcos 9:7, encontramos en el monte de la transfiguración, donde estaban Moisés, la ley, Elías, los profetas. Desde los patriarcas, los padres, la ley, los profetas y todos los que estaban allí, oímos una voz que descendía de la nube y decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y para que lo escuchen, él tiene que hablar. Fue solo unos días antes de que lo hirieran. Este es mi Hijo, en quien me complazco en morar. Yo lo he moldeado. Llevo 4000 años construyéndolo. Y ahora es tan perfecto que tengo que golpearlo para que pueda hablar. Escúchenlo. Él es el perfecto. Él es la obra maestra. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:11 Y vino una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 9:5 Respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí, y hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 3:22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
46 Recuerden, él fue representado en todo momento a lo largo del Antiguo Testamento. Lo encontramos como la roca en el desierto, la roca herida en el desierto. Yo soy esa roca que estaba en el desierto. Pero esa era una piedra. Aún no había alcanzado su perfección. Pero, en forma de tipo, siguió a la iglesia para extraer de ella lo que él podía extraer y dar vida a quienes él podía dar vida. Pero él era esa roca en el desierto. Aún no se había hecho hombre. Solo era un tipo. Moisés lo vio de pie sobre esta roca. Lo vio pasar y dijo, es la espalda de un hombre. El escultor le estaba presentando a Moisés, que era una imagen potencial de Cristo, cómo luciría la gran obra maestra cuando estuviera perfeccionada. Le transmitió a Moisés la visión de cómo luciría la obra maestra. Era la espalda de un hombre cuando pasó por el desierto. Éxodo 33, 23 Y yo apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 1 Corintios 10, 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 47 Recuerda, Ángel solo podía gritar y golpear la imagen, diciendo, habla. Pero qué diferente era para Dios, el gran escultor. Cuando creó al hombre a su imagen, tan perfecto que lo reflejaba, Dios habló a través de la imagen del hombre, mostrando lo que haría. Habló a través de los profetas tal como eran en su imagen potencial, mientras los elevaba a la cabeza. Pero cuando llegó a la cabeza, era la imagen misma de Dios. Se estaba representando a sí mismo. Luego, herido por nosotros, ahora es la obra maestra para nosotros, el don de Dios, Jesucristo, la vida eterna. Espero que nunca lo olvidemos. 48 Mientras vemos que los días se oscurecen, mientras vemos que las sombras caen, cuando predigo que solo faltan unas pocas vueltas más para que el sol desaparezca, esta nación habrá desaparecido. ¿Saben? Ayer, 4 de julio, cuando Thomas Jefferson firmó la Declaración de Independencia, él y la otra junta que lo acompañaba, sonó la campana de la libertad y se declaró nuestra independencia como nación. Según la historia, nunca ha habido una democracia en más de 200 años. Y eso fue en 1776, el 4 de julio. Y solo nos quedan 11 años. ¿Lo logrará? No. No puede. 11 años, y si lo hace, romperá toda la historia. 49 Y vemos la condición del tiempo. Vemos la condición de la gente. Vemos la condición de la política. Vemos la condición del mundo. No puede sostenerse. Tiene que hundirse como el Titanic. Tiene que hundirse. Porque a dar espacio, una nación da espacio a otra al caer. Y este reino debe caer, y todos los demás reinos deben dar espacio a ese reino que viene y que no puede caer. Porque recibimos un reino inconmovible a través de esta imagen perfecta de Dios, la obra maestra. 50 Dios, al contemplarlo, se sintió tan inspirado, verlo tal como era y ver su forma. Se sintió tan inspirado que sería la obra maestra perfecta de un Redentor, Jesús el Redentor. Así que Dios, para ser herido, para pagar su propia pena, Dios y Cristo se hicieron uno, para que Dios pudiera ser herido a imagen de Dios, para que pudiera ser marcado. Y por eso Isaías dijo, lo consideramos herido y afligido por Dios. Sin embargo, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 4 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 51 La imagen perfecta del Dios hombre, Dios en Morpe, había cambiado de lo sobrenatural a la visión. Y la visión se proyectó en la imagen. Y la imagen fue golpeada para que lo sobrenatural pudiera experimentar la muerte, la obra maestra perfecta de Dios. No pudo hacerlo en Moisés. No pudo hacerlo en los profetas. Isaías, quien fue aserrado con sierras hasta quedar hecho pedazos, no pudo hacerlo en los profetas que fueron apedreados. No pudo hacerlo, porque no podía sentirlo. Solo había una porción de él. Pero en esta obra maestra perfecta, él era la plenitud de la deidad corporalmente. No solo pudo proyectar a Moisés, sino que pudo proyectar todo su ser en esta persona y experimentar la muerte por toda la raza humana. La obra maestra perfecta de Dios, tan inspirado al verla, se convirtió en el Redentor de todas las épocas para hablar por aquellos en los antecedentes que habían estado antes y ahora. Todas las promesas se cumplieron en él. Él era la perfección de la perfección.
Todos los tipos se cumplieron en él. Nuestro pariente redentor en Rut y Boz. Nuestro legislador desde el monte Sinaí. Nuestro profeta desde el desierto, cuando vino de la montaña, cuando vino del desierto, cuando vino de la eternidad y se hizo hombre, la imagen perfecta. 52 Dios, a lo largo de los siglos, forjando con los patriarcas, construyó su plataforma y los elevó de las diferentes cosas sobre las que establecería este fundamento. Sobre esto, comenzó a edificar su palabra, los profetas, y finalmente llegó al profeta perfecto, el fundamento perfecto, la visión perfecta que Dios tuvo. Y ahora, para que esto hable, Él es la palabra, y para que la palabra hable, debe hacerse a imagen de Dios. Y luego, para que la imagen hable, debe ser golpeada. Él se hace a imagen de Dios. Y luego, para hablar, el Redentor perfecto, todos los tipos del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Como dije el otro día, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. ¿Sí? Como muchos de ustedes, hombres y mujeres de mi edad, solíamos tener muchas lavanderías chinas por todo el país. Cuando los chinos empezaron, venían de la costa oeste hacia el este, desde el este, y se desplazaban hacia aquí. Y, al hacerlo, eran gente que no conocía nuestro idioma ni nuestras costumbres, pero eran excelentes lavanderos. No podían emitir el recibo para que te devolvieran la ropa. Pero el chino se hacía con un montón de tarjetitas sin nada. Así que, cuando ibas a recoger la ropa, tomaba la tarjetita, la rasgaba de cierta manera, te daba un trozo y se quedaba con el otro. Y ahora es un poco mejor que ahora, porque cuando regresas a reclamar lo que te pertenece, esos dos trozos deben encajar. No podrías imitarlo ni aunque fuera necesario. No hay forma de hacerlo. Podrías hacer copias de cartas, pero no puedes imitarlo. Tiene que encajar perfectamente con el otro trozo. Por lo tanto, tu ropa sucia que trajiste, la podías canjear por este boleto, porque coincidía con el boleto que entregaste. 54 Y cuando Dios, por los profetas y bajo la ley, nos condenó a pecar, y la ley no tiene gracia. Solo te dice que eres pecador. Pero cuando Jesús entró en escena, Él fue el cumplimiento. Él fue el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Él fue la imagen perfecta e idéntica de la promesa. Por lo tanto, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. No se pudo cumplir en Moisés. No se pudo cumplir en ninguno de los profetas, pero se cumplió en la obra maestra, coincidió con todo lo que dijo que iba a ser. Así que la Iglesia tendrá que estar a la altura de todo lo que Dios ha prometido. Debe ser esa pieza que se le ha quitado. Entonces, si el original es la palabra, también los temas que se han tomado de él serán la palabra, para que coincidan con su lado. 55 Por lo tanto, el chino, podrías alegar donde la ley te condena y decir que eres sucio, y culpable, y podría meterte en la cárcel. Pero cuando él vino, él fue la pieza clave para ello que podía sacarte, y traerte de vuelta también, para ser el boleto completo, la redención que Dios había prometido en el jardín del Edén. Tu descendencia herirá la cabeza de la serpiente, pero su calcañar le herirá la cabeza. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 56 Ahora, encontramos esta obra maestra perfecta que Dios había completado. Ahora, notamos que Él era todo lo que se prometió. Él es todas las promesas, todas las profecías, todo lo que Dios había prometido. Tu descendencia herirá la cabeza de la serpiente. Ahora bien, Él no podía herirla con la ley. No podía herirla con los profetas. Pero sí lo hizo cuando la descendencia de la mujer se convirtió en la obra maestra, Cristo. Él era la piedra que Daniel vio tallada en la montaña. Él era quien podía herir. Él era quien podía herir la cabeza de la serpiente. Su vida era exactamente igual a la de Moisés. Su vida era igual a la de David. Veamos si fue así, si él es la pieza que encaja. 57 Fíjense en David, un rey rechazado por su propio pueblo. Un día, mientras estaba, su propio hijo se rebeló contra él. Y separó y dividió los ejércitos de Israel. Y él, David fue expulsado por su propio pueblo, de su trono. Y al salir, había un hombre que lo odiaba. Y él caminaba por allí, escupiendo a David. El guardia sacó su espada y dijo: dejaré que la cabeza de ese perro se quede sobre él, escupe a mi rey. David dijo: déjenlo en paz, Dios le dijo que lo hiciera. ¿No lo ven? Un hombre de dolor, experimentado en el dolor, se queda como una oveja ante sus esquiladores, mudo, dijo eso. Quizás David no sabía lo que decía. Pero unos 500 o 600 años después, o un poco más, el hijo de David iba por esas mismas calles, y fue escupido.
Pero observen lo que sucedió cuando se convirtió en fugitivo, y de su exilio, al regresar, ese hombre imploró paz y misericordia. Incluso quienes lo hirieron lo verán un día cuando regrese. 2 Samuel 16:9. Entonces Abisai hijo de Sarbía dijo al rey: ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. 58. Y descubrimos entonces en José que José era un niño peculiar, el último, la parte superior del cimiento, sobre el cual se construiría la obra maestra. Proviene de la fe, del amor y de la gracia. Llegó a la perfección. Y así, desde el principio, llegó a la perfección en Cristo. Observen cómo fue representado en José, la parte superior del cimiento, el más perfecto de todos. Vemos que José nació en su familia, y fue de la mujer legal, la esposa de Jacob. Y observen también que cuando nació, su padre lo amó, y sus hermanos lo odiaron sin causa. ¿Por qué lo odiaron? Porque era la palabra. ¿Ven el cimiento mismo? Observen cómo llegó la cabeza de la fundación. Ahora observen cómo llega a la cabeza del cuerpo. Ahora, observen cómo llega a la cabeza de la novia. Él era la palabra. Y lo odiaron porque era un vidente. Él previó cosas y las anunció. Sucedieron. Sin importar cuánto tiempo durara, sucedieron de todos modos. Y por ser espiritual, fue excomulgado de sus hermanos. Debían haberlo amado. Pero lo odiaron, porque era profeta y espiritual. Y lo odiaron. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y le aborrecieron aún más. 59. Fíjense, fue vendido por casi 30 piezas de plata, arrojado a una zanja, supuestamente muerto, pero fue rescatado de la zanja. Y en su momento de tentación en la prisión, el copero y el panadero, sabemos que el copero se salvó y el panadero se perdió. Y en la prisión de Cristo en la cruz, uno se salvó y el otro se perdió. 2 ladrones, 2 malhechores. Y vemos que fue llevado de su prisión a la diestra del faraón, para que nadie pudiera hablar con el faraón, solo a través de José. Y cuando José dejó el trono del faraón, la trompeta sonó por todo Egipto, y el sonido resonó diciendo: «Doblad todos la rodilla, José sale». Génesis 37:24. Y le tomaron, y le echaron en una cisterna. Y la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37:28. Y pasaron los madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Génesis 40:21. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo, y él entregó la copa en mano de Faraón. Génesis 40:22. Pero al jefe de los panaderos lo hizo colgar, conforme a lo que José les había declarado. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Génesis 41:43. Y le hizo subir en un segundo carro que tenía, y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla». Y le puso por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:40. Pero el otro, respondiendo, le reprendió, diciendo: «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?» Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». 60. Así será con Jesús. Cómo fue amado por el Padre y odiado por sus hermanos denominacionales sin causa. Fue vendido por 30 piezas de plata, como era de esperar, y arrojado al hoyo, supuestamente para que muriera. En la cruz, uno perdido y el otro salvo. Y fue levantado de la cruz y se sienta a la diestra de Dios en la majestad del gran Espíritu que se había reflejado en él. Y nadie puede hablar con Dios, solo por medio de Jesucristo. Piénsenlo. Y cuando Él deje ese trono y salga, sonará la trompeta y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Recuerden, Él era el Hijo de la prosperidad. Todo lo que hizo prosperó, ya fuera en la cárcel o donde fuera, salió bien. ¿Y acaso no ha prometido a sus hijos que haría que todo obrara para bien, ya fuera la enfermedad, la prisión, la muerte, las penas, lo que fuera, que obraría para bien de quienes lo amaban?
Lo prometió, y así debe ser. Tiene que estar ahí. Nos habló figurativamente en él. Él era la imagen perfecta de Dios. Ahora, vemos aquí también que cuando Él regrese, Mateo 26, 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y pactaron con Él 30 piezas de plata. Mateo 27, 60, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos 15, 46, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lucas 23, 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23, 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Juan 15, 25, pero esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Juan 19, 42, entonces pusieron allí a Jesús, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, pues el sepulcro estaba cerca. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 14, 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos 1, 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 61 recuerden, José, por revelación, salvó al mundo con su gran profecía. El mundo habría muerto de no haber sido por José. Y el mundo habría muerto de no haber sido por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Dios está reservando la vida. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos seguir y seguir. Porque él era simplemente la pareja de David. Era la pareja de Moisés. Era la pareja de Elías. Era la pareja de José. Todo es un reflejo, predicho en el Antiguo Testamento, encaja perfectamente con eso. ¿Qué es? Muestra a un Redentor perfecto que podemos poner nuestra ropa vieja y sucia en la lavandería y reclamarla de nuevo. Ha sido lavada en la sangre del Cordero. Podemos reclamar lo que es nuestro. Y todo por lo que murió, podemos reclamarlo. Así que Él fue la palabra perfecta representada. 63 A Dios, el gran escultor, le agradó herirlo, y hacerlo de esta manera. Lo vemos en Isaías aquí, al leer. Todos lo estimamos. Le apartamos el rostro. No hay belleza para que lo deseemos. Todos hablan de él, se burlan de él. Hablo de él ahora, en este día, todos se burlan de él, lo estimamos. Lo vimos. Estimar significa mirar. Lo estimamos herido y afligido por Dios. ¿Pero para qué hizo esto? Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestra iniquidad. Podríamos seguir con eso, pero creo que ahora tienen la imagen de lo que quiero decir. Dios reconstruyendo su obra maestra. Isaías 53, 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 64 Pero no olvidemos que en el principio, cuando hirió el costado de Adán, tomó algo de él. Ahora bien, el golpe de Cristo tuvo una causa. Tomar de él a alguien para que fuera su familia, la novia. Tomarle una novia. Así que, cuando su obra maestra fue perfeccionada, tuvo que herirla para tomar de él, no otra pieza, ni otra creación, sino de la misma creación. Hermano mío, no pienses mal de esto, pero piensa un momento. Si tomó de él, la creación original, para hacer la novia para él nunca ha hecho otra creación. Tomó una parte de la creación original.
Entonces, si él era la palabra, ¿qué debe ser la novia? Tiene que ser la palabra original, Dios viviente en la palabra. 65 Kimberley, Sudáfrica. Una vez estaba mirando diamantes, como los sacaban de la tierra. Y los vi allí tirados como, bueno, el superintendente de la planta o de la mina era uno de mis acomodadores en la fila de oración. Y noté los diamantes, valorados en decenas de miles de dólares, apilados. Pero no brillaban ni siquiera bajo la luz. Y le pregunté al superintendente de las minas, ¿por qué no brillan? Él respondió, Señor, aún no se han cortado. Hay que cortarlos. Así, cuando se corten, reflejarán la luz. Ahí lo tienen. La obra maestra debe ser cortada. Y fíjense, ¿cortar para qué? ¿Se corta el trozo? No, no. El trozo cortado se convierte en una aguja de vitrola. Y la aguja de vitrola se coloca sobre un disco que es música invisible para el mundo. Pero la aguja es lo que la resalta, lo que resalta la verdadera interpretación de la palabra. 66 Su vida igualó a la de todos los pueblos. A Dios le plació herirlo. Y ahora, ¿por qué lo hirió? Por la misma razón tuvo que herir a Adán. Ahora lo vemos herido por Dios y afligido, el Cordero perfecto inmolado por los pecadores, una obra maestra perfecta. Isaías 53, 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 67 Ahora, por casi 2000 años, Dios ha estado haciéndolo una obra maestra, porque lo golpeó para arrancarle un pedazo, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y ahora, esa obra maestra perfecta que golpeó en el Calvario, le arrancó un pedazo. Es solo el Nuevo Testamento, eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Ahora, es el Nuevo Testamento, otra pieza por cumplirse. El Nuevo y el Antiguo son marido y mujer, y tomó del Nuevo al Antiguo para anticipar al Nuevo. Cristo vino, la obra maestra, para cumplir eso. Ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra se está formando. 68 Así como le tomó 4000 años hacer esta obra maestra, ahora lleva casi 2000 años haciendo otra obra maestra, una novia para Cristo, otra obra maestra. Al hacerlo, lo hace con su método inmutable, de la misma manera que hizo la obra maestra, su palabra. Así es como hace sus obras maestras. Porque solo puede ser una obra maestra perfecta cuando es la palabra perfecta. Cualquier suciedad, basura, inyecciones, se romperá. Pero los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca se romperá. Recuerda, cortar un diamante, tienes que tener una herramienta perfecta para hacerlo, no cualquier pieza servirá. He visto toneladas de esas grandes amoladoras atravesarlo y mover esas grandes toneladas, pasar ese diamante directamente a través. No, no rompe el diamante. Tiene que ser cortado. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 69 Ahora, él está haciendo lo mismo con su método inmutable. En Malaquías 3, vemos que él dijo, yo soy Dios y no cambio. Él no puede cambiar su método. Ahora bien, como comenzó en Abraham, tras la caída de la primera obra maestra, comenzó en Abraham, sobre un fundamento, a construir otra obra maestra. Comenzó el día de Pentecostés a construir otra obra maestra. La palabra semilla original. Comenzó en la primera iglesia. ¿Qué era? La palabra semilla, la palabra manifestada, la promesa dada. Joel dijo, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Lo que él haría en los últimos días, los últimos 2000 años. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 70 Fíjense. Y comenzó como el original. Como dijo Jesús, la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Y él fue el sembrador. La semilla era la palabra. Y fíjense, cualquier semilla que permanece sola nunca hace nada. Tiene que caer en la tierra para volver a producir. Y esta semilla, esa iglesia perfecta, cayó en la tierra en Niza, Roma, cuando se convirtió en una denominación. Ahora bien, historiadores, recuerden, y ustedes que van a escuchar esta cinta, revísenla y averigüen si es correcto. La iglesia murió en Niza, Roma, cuando adoptó dogmas y credos en lugar de la palabra original. ¿Qué fue? Dios había demostrado con esa primera iglesia que Él era Dios. Él tenía una iglesia perfeccionada.
Pero la Iglesia, como todas las demás semillas, debe caer en la tierra y morir. Ahora bien, cayó en la tierra, murió y se desvaneció. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 71. ¿Saben? Leí un libro aquí hace poco. Alguien escribió uno que decía, el Dios silencioso. Quizás lo hayan leído. Lo olvidé, creo que fue Brumbach, no estoy seguro de quién lo escribió. Pero no lo recuerdo. Lo encontré en mi estudio. El Dios silencioso. Decía, Dios, durante 1000 años de la Edad Media, permaneció inmóvil, sin mover una mano, y vio a mártires fieles ir al foso de los leones y ser quemados por los romanos. Asesinatos de todo tipo. Mujeres despojadas de sus ropas, prendieron fuego a sus cabellos largos con brea y los quemaron. Recuerden, el cabello corto surgió en Roma. Y las mujeres cristianas tenían el cabello largo. Así que lo mojaron en brea, le prendieron fuego, lo quemaron, desnudas, se las dieron de comer a los leones. Y este escritor pregunta, ¿dónde está ese Dios? ¡Ay, la ceguera del hombre a veces! ¿No saben que esa semilla tuvo que morir? Él nunca intentó liberarlas. Cayeron victoriosas. Cayeron sangrando y muriendo, dando sus vidas. ¿Por qué? Era una semilla, tenía que caer en la tierra, como nos dice un Juan 12. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y allí morir, y no solo morir, sino pudrirse. Pero esa denominación no sabía que esa vida aún estaba allí. Aunque la Iglesia en sí misma, Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. 72. En ese concilio de Niza, que duró 15 días de sangriento debate político, cuando esos aristócratas entraron y quisieron introducir a estos grandes dignatarios en la Iglesia. Y profetas surgieron de ese desierto, comiendo hierbas y envueltos en pieles de animales, profetas genuinos, y los expulsaron. ¿Por qué? La semilla tiene que caer en la tierra. Tiene que morir. Murió en la Edad Media, bajo la tierra oscura. Pensaron que se había ido. Ya saben, San Juan 12:24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Y la primera iglesia fue esa reproducción, esa novia, esa semilla, esa palabra manifestada que cayó en la tierra en Niza, Roma. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. 73. Escuchen, iglesia de todas las naciones que oirán esto, ahí está su suciedad. Son esas denominaciones. Allí fue donde la palabra fue crucificada, y aceptaron el dogma. Y durante cientos y cientos de años de la Edad Oscura, el poder y la manifestación de la palabra estuvieron ocultos al mundo. Solo el catolicismo reinaba. Todos lo sabemos, estaba leyendo historia. Solo el catolicismo reinaba. Pero no se puede ocultar una semilla germinada. Tiene que brotar. ¿Por qué? El gran escultor está trabajando. Va a reconstruir de nuevo. Así que él, la semilla se sembró, la palabra. 74. Cuando vemos a San Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos los que escribieron la palabra, y la palabra que escribieron, cobrar vida y vivir. Y vivió. Y cuando vemos que, después de madurar, Juan empezó a escribir epístolas. Fue arrojado a la isla de Patmos tras ser quemado en aceite durante 24 horas. Pero la palabra debe manifestarse. Tiene que ser escrita. No pudieron extraerle el Espíritu Santo con aceite, así que manifestó. Su obra no terminó. Murió de muerte natural. Policarpo, discípulo de Juan, continuó la palabra. Y de Policarpo surgió Ireneo. E Ireneo, el gran hombre de Dios que creyó en el mismo evangelio que nosotros. La palabra está madura. La Iglesia, tratando de exprimirla. 75. Finalmente llegó a Niza, Roma, y allí cayó en la tierra después de San Martín, y fue asesinada. San Martín creía lo mismo que nosotros. Él defendía lo mismo. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Él defendía lo mismo que nosotros, y era un profeta, y creía en la palabra de Dios completa. Y finalmente fueron crucificados, aplastados contra la tierra, y allí permanecieron durante cientos de años hasta que se pudrieron. Esa semilla externa, los cuerpos viejos, simplemente se pudrieron. Estuve en San Ángelo, en las catacumbas, y vi dónde murieron, con sus huesos rotos y todo. Finalmente se pudrieron hasta perder los huesos, pero la vida seguía allí. 76. El grano de trigo que cayó en la tierra en el concilio de Niza, comenzó a brotar de nuevo en Martín Lutero como cualquier grano que crece. Después de que las semillas se pudren, la vida brota.
Y comenzó a dar frutos en Martín Lutero. ¿Qué hizo primero? Rechazó la denominación del catolicismo, protestó que estaba mal, porque dijo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué fue? Una vida débil que echó un par de brotes. Esos eran los luteranos. Ciertamente no se parece al grano que cayó en la tierra, pero la vida está brotando ahora. Luego se convirtió en un tallo. ¿Y luego qué sucedió? En los días de John Wesley, ¿qué hizo cuando introdujo la santificación? Se mantuvo fiel a la palabra, ¿y qué hizo? Los luteranos se habían organizado y formado una organización. Así que era hora de que algo sucediera. La obra maestra se está construyendo ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Protestó contra la iglesia anglicana y salió de la reforma como una borla. ¿Qué es? La semilla está cobrando vida y creciendo. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. 77 Ahora, el tallo no se parece a la semilla, ni tampoco la borla. Hermanos pentecostales de todas las naciones, quiero que escuchen, hermano mío, si este es el último mensaje que predicaré. Esta es mi obra maestra. ¿Se fijan cuando el trigo, el grano de trigo que cae en la tierra, cuando comienza a recuperar su forma original? Observen la naturaleza. La naturaleza es exactamente Dios. Dios obrando en la naturaleza es todo lo que puede. Pero del avivamiento pentecostal, como creen, surgió la semilla. No lo fue. Ahora observen. Pero algo surgió igual que la semilla. Ahora, observen lo que dijo Jesús en San Mateo 24, 24, que los dos espíritus en los últimos días estarían tan cerca uno del otro que engañarían a los elegidos si fuera posible. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. 78 Ahora bien, ese tallo no se parece en nada a una semilla, ni la espiga ni la semilla. Pero fíjense, no en los días de Lutero, sino en los últimos días. Lo primero, hay agricultores de trigo sentados aquí, que brota de una semilla de trigo, casi se pensaría que es una semilla, pero ¿qué es? Es la cáscara. Forma una especie de cosita exterior que contiene la semilla. Forma una cáscara. Pero la cáscara no es la semilla, como tampoco lo era la espiga o el tallo. Es solo portadora de la vida, el grano de trigo de San Juan 12, Jesús hablando. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, mucho fruto lleva. 79 El trigo, después de la espiga, según Wesley, produce la cáscara, que es la principal, como el grano de cualquier otra cosa. La cáscara se parece más al grano. Se parece más al grano todo el tiempo, al que se sembró. Y cuando brota el tallo, tiene vida, pero sin duda no es el grano. Sale la espiga, el polen, pero sigue sin ser el grano. Y luego brota la cáscara. Y tiene la misma forma del trigo, exactamente igual al grano de trigo. Pero sin embargo, no es el trigo. Exactamente la misma forma, perfectamente. Los pentecostales surgen igual que el trigo. Cada uno surge del otro, pero solo son un portador. Van a la denominación. Y eso es lo que hizo Pentecostés. Fue a la denominación. ¿Y qué hizo Pentecostés cuando surgió igual que el grano? Regresó, como en Apocalipsis 17, a una de las denominaciones hermanas. Eso es lo que dijo Jesús. Apocalipsis 17, 5, y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 15, y me dijo. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 18 y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 80 Ahora observen. El Evangelio saldrá a través de Lutero, a través de Wesley hasta Pentecostés, y en los últimos días engañará a los mismos elegidos, si es posible, a los elegidos. Oh, hermanos pentecostales, ¿no lo ven? El trigo en su primer comienzo es igual que la semilla cuando comienza a formarse como la semilla, pero es la cáscara. Se denominó, hizo exactamente lo mismo que hicieron aquí en Lutero. En Apocalipsis 17 se prueba lo mismo de las iglesias.
Ahora bien, la semilla del grano original cayó en Nicea, pues fue la primera denominación. Fíjense. Aquí la vida que estaba en el tallo, la espiga, ahora termina en la semilla. La vida que salió de la semilla original, surge a través de diferentes procesos, 3 procesos diferentes, y luego regresa a su condición original. Aleluya. Dios mío. Soy la persona más feliz del mundo de que Dios me haya permitido ver esto. Observen cuán perfectamente la palabra y esta naturaleza trabajan juntas. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. 81 Así como comprobamos la resurrección, la salida, la puesta del sol y la salida del sol. La hoja que sale del árbol, la savia penetra en la raíz, y vuelve a brotar, y la hoja vuelve a brotar con ella y cae al suelo. La vida del árbol absorbe el calcio y la potasa, y los lleva a otra hoja. Toda la naturaleza, todo funciona correctamente con la palabra de Dios. Y aquí está, a la perfección, en estas eras de la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo descendió, atrajo esas cosas y las creó para nosotros como lo ha hecho. Exactamente. 82 Fíjense aquí. La vida que estaba en la cáscara, en el tallo, y en la borla, en la cáscara, todo se reúne en la semilla. Y la vida que estaba en el tallo, fue para hacer la otra. La justificación abrió camino para la santificación. La santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió camino para que el Espíritu Santo mismo descendiera en perfección, de regreso a la palabra para manifestarse de nuevo. Pero lo que se denominó, muere. Como la vida en Lutero fue para hacer a Wesley. Y de Wesley fue a Pentecostés. Y de Pentecostés para hacer la semilla original. Pentecostés surge de Wesley hasta ese momento. La razón por la que Pentecostés surgió de Wesley, porque no era una denominación, Pentecostés sí lo era. Entonces Pentecostés fue a denominar. ¿Y qué hizo? Se volvió hacia la cáscara. Parecía lo real. 83 Y cualquiera, ¿cuántos han visto alguna vez crecer una semilla de trigo? ¿Cuál es la primera cosita? Es exactamente igual que la semilla, pero es la cáscara. ¿Ves las 3 etapas? Tallo, espiga o polen, luego la cáscara. Y luego, de la cáscara sale la semilla original. No una semilla, era la vida de la semilla creciendo a través de esto para llegar a la semilla. Amén, amén. ¿Qué es? Una resurrección. Volviendo a una obra maestra de nuevo, como la que entró. Pentecostés salió de Wesley, porque Wesley era una organización. Pentecostés salió como ninguna organización y luego se convirtió en una. Tuvo que hacer la cáscara. La verdadera palabra de vida en ella estaba en camino entonces al grano original a través de estas etapas. A través del tallo, luego al polen. Del polen a la cáscara. Y de la cáscara hizo semilla. 84 No, tallo, borla, cáscara. Viviendo, produjeron en su avivamiento temprano un retenedor de cierta porción de la vida de la semilla. Pero cuando se organizaron, la vida salió de ella. Eso está probado por toda la historia. Nunca una organización hizo nada después de organizarse. Estaba muerta. Así es. Observen, la vida sigue viajando ahora. Sigue adelante. Fíjense. Lo que han hecho, todos estos han hecho, es probar por la historia exactamente cómo ha llegado la Iglesia, para nunca más serle útil. La organización es dejada de lado. Nunca ha habido en toda la historia de la Iglesia después de organizarse, que no muera. Y la organización murió y nunca más se levantó. ¿No pueden verlo? Hombres que están ciegos, abran los ojos. La naturaleza y la palabra coordinándose juntas y probando aquí mismo que esta es la verdad, que es la verdad. Que la vida deja el tallo para hacer la borla. De la borla hace la cáscara. Y de la cáscara vuelve al original. Fíjate, nunca más volver a serle útil. 85 Qué notable es esta vida en su viaje en el grano de trigo que en el árbol. Dios llamó a su pueblo como un árbol, la vida desciende en un árbol y vuelve a subir, desciende y vuelve a subir, desciende y vuelve a subir. Pero en el grano de trigo sube desde el tallo original a través del tallo, la espiga y la cáscara. Y lo que atravesó muere, así que no puede volver a atravesarlo. ¿Qué es? Ya no sirve. Continúa hacia su perfección. Amén. ¿No ven por qué nunca usó una organización? No puede volver a entrar en ella. Está muerta. Pero la vida pasa de uno a otro, imponen credos e inyectan, quien añada una palabra o quite una palabra, está bloqueado.
debe ser la semilla de la vida viajando. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 86. Estoy usando esto en una parábola sobre la novia, la obra maestra que está surgiendo. Mientras la obra maestra cayó, hay otra obra maestra surgiendo. La obra maestra cayó en Niza, Roma. Después de Niza, Roma ha pasado por un proceso. Pero regresa de inmediato a esa obra maestra, perfeccionada, porque es parte de la palabra que él pronunció. Él tendrá una iglesia sin mancha ni arruga. No estará conectada de ninguna manera con ninguna organización o denominación, la maldición. Ha pasado por todas esas cosas, pero nunca estará allí. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 87. Fíjense. La semilla está brotando. Esa vida está brotando, no regresa. No habrá más resurrección después de esto. La vida está brotando para alcanzar su perfección, una resurrección. Fíjense, la cáscara produce la semilla original de sí misma. En Apocalipsis, capítulo 3, encontramos esto. Ahora recuerden, ninguna otra iglesia de las 7 edades de la iglesia fue expulsada en la Biblia. ¿Cuántos lo recuerdan? Él pasó por la era de la iglesia para luego crear algo diferente. Pero esto es todo. No hay nada más, pero el escultor ha regresado a la perfección, la palabra, no regresa. ¿Qué diferente es? ¿Sí? 88. Y fíjense. Entonces, la cáscara, al brotar, se parece al grano. Pero cuando la vida del grano comienza a salir de la cáscara para entrar y convertir al grano en la novia, la cáscara se abre y excomulga al grano. ¿Es correcto eso en la naturaleza? Eso es exactamente lo que hizo. En Apocalipsis 3 descubrimos que la era de la iglesia de la Odisea lo expulsó. Ahora bien, no lo hizo en las otras eras, porque aún faltaba algo por hacerse. Simplemente pasó y pasó a otra. Les he dicho desde el principio que ya no hay más denominaciones. Estamos al final. ¿Y lo expulsaron? ¿Por qué? Él es la palabra otra vez. Es como el que cayó allí. Es la misma doctrina que surgió desde el principio. Y cuando la semilla de la palabra comienza a brotar, la cáscara la expulsa de sí misma. La vida deja a todas las demás para seguirla. Esos son los verdaderos creyentes, que siguen la vida, donde quiera que vaya. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 89. Como en Israel, un tipo perfecto. Si tuviéramos tiempo, solo me quedan unos minutos. Pero en el tipo perfecto del principio, donde quiera que iba esa columna de fuego había vida. Dios era esa luz. Y no me importa si era medianoche o si estaban en un lugar bien escogido, cuando esa columna de fuego se movía, sonaba la trompeta e Israel se movía con ella. Aleluya. Cuando sonó la trompeta, Martín Lutero salió con ella. Y organizó, mató. No él mismo, sino los hombres que lo siguieron. Y entonces Dios le quitó la vida, la trajo, la depositó en la tumba. Entonces salió Wesley. Vio esa gran organización, así que tocó una trompeta de santificación, más de la palabra. Y cuando lo hizo, salieron, directamente de Lutero al metodista. Y cuando Pentecostés lo vio, tocaron una trompeta. Es hora del regreso de los dones. ¿Ven lo que hicieron? Tocaron una trompeta, y salieron. Luego se organizaron. Pero recuerda. Después de la cáscara, que son 3 etapas que conocemos, no queda nada más que el grano. ¡Oh, Dios! Y entonces el grano se extiende por completo. Amén y amén. La semilla, la palabra, comienza a formarse, y la vida brota de, ahora, fíjate. Si el novio, el principio, el primer novio, esta es la novia que surge. 90. Recuerden, la iglesia comenzó en Pentecostés y cayó en Nicea. Brotó, no como el grano verdadero. Era algo de la vida allí, pero brotó para formar una organización. Y se desarrolló a través de esa organización. ¿Y luego qué hizo? Luego pasó de esa organización a otra etapa de la palabra. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y a medida que pasaba por este tallo y proceso, seguía creciendo. Recuerden, el pequeño polen es más, la espiga se parece más a la semilla que el tallo. Y la cáscara se parece más a la semilla que la espiga.
Pero la semilla en sí está más allá de eso. Simplemente la usó como transporte para avanzar. 91. Fíjense. La novia, si la novia en el principio era la palabra, o el novio. Y luego, si la novia es separada del novio, también debe ser la palabra. Fíjense. La novia debe ser, ¿por qué? ¿Por qué debe el novio ser la palabra manifestada, hecha evidente? Es porque la novia y el novio son uno. Ella es solo una pieza de él, que fue herida. Ahí está la obra maestra. Fue herida. Miguel Ángel no pudo reproducirla de nuevo. No pudo recomponerla. Pero Dios lo hará. Él traerá a esta pequeña novia que fue herida de vuelta al lado de la palabra original. Y allí está él. Ahí está la obra maestra, la familia de regreso al huerto del Edén. 92. ¿Cómo logrará esto esta novia? ¿Cómo logrará esto este trigo? Malaquías 4 dice que en los últimos días será restaurado. ¿Qué? Restaurado como al principio, retomándolo. Restauraré, dice el Señor, todos los años que la oruga, el saltón y todas estas otras cosas han comido. Restauraré de nuevo. Malaquías 4 dice que Él restaurará el corazón del pueblo y la fe del pueblo de nuevo a los padres originales. Vemos esto ante nosotros, iglesia. ¿Dónde estamos? Joel 2, 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 93. Ahora, terminando en unos minutos. Quiero que observen el final de algo que acaba de suceder. Malaquías 4 nos trae de vuelta al original. Ella es separada de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, separada de su amo con el mismo propósito. Ella es la palabra, igual que José fue separado de sus hermanos, porque él era la palabra. Y Jesús fue separado de sus hermanos, porque él era la palabra. La iglesia es separada de la iglesia, porque ella es la palabra. Ahí están las etapas de nuevo. 1, 2, 3. Exactamente. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 94. La palabra, viva y en acción, la novia bíblica, no una novia hecha por el hombre, la novia bíblica, herida y afligida por Dios. No deberíamos desearla por su belleza, pero aún así la estimamos, herida y afligida por Dios. Así es. Ella se destaca. Fue herida de todas las denominaciones según Apocalipsis 3. Fue herida de la era de la iglesia de la Odisea en la que se formó. Esta iglesia se formó en la era de la iglesia de la Odisea. Esa es la cáscara. Pero si esos otros se fueron, ¿no pueden ustedes, hombres pentecostales, verlo? Si ese otro era cáscara y murió, si ese otro tallo tuvo que morir, si la borla tuvo que morir, también debe morir la cáscara. Las tres etapas de la organización. Y recuerdan, dijeron. Bueno, hay muchas borlas colgando. Hay mucho de esto. ¿Sí? Ha habido metodismo, bautismo, presbiterianismo, luteranismo, la Iglesia de Cristo, y todas esas otras pequeñas cosas que se le sumaron, hojas y todo lo demás que se le pegó. Pero lo original fueron las reformas. 95. Se mantiene sola, como el novio rechazado por los hombres, despreciado y rechazado por las iglesias. La novia se mantiene así. ¿Qué es? Es su obra maestra, es la palabra que él puede manifestar mediante su obra, rechazada. Así que el tallo, la borla y la cáscara nunca se convierten en semilla, no, sino que se van asemejando cada vez más a la semilla. Ahora, en el tiempo de la cosecha, la semilla vuelve a su vida original, de vuelta a la Biblia. Malaquías 4 dijo que sería así. ¡Ay, Dios mío! Debe tener toda, para ser así, debe tener toda la palabra. ¿Es cierto? Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 96. Ahora bien, ¿qué dijo él en Apocalipsis 10 que sucedería? ¿Por qué fue el viaje a Tucson? Para abrirle a la iglesia, en los días del mensajero del séptimo ángel, el mensaje del séptimo ángel, toda la palabra de Dios se manifestaría. El sello de lo que quedó del tallo, y por qué, y todo lo relacionado, se manifestaría en este tiempo. ¿Es eso lo que dijo la palabra? Entonces lo vemos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Solo hay una cosa. La cosecha está aquí. Está completamente madura. Está lista para la venida. Fíjense.
Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 97. No, nunca lo será. En la época de la cosecha, la semilla recupera su estado original y debe contener toda la palabra para ser semilla. Ahora bien, no se puede tener media semilla. No crecerá. Tiene que ser la semilla completa. No tiene que manifestarse, diciendo: creo en el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Creo en hablar en lenguas. Eso es solo una parte de la semilla. Pero ahora, se le añade algo. Aleluya. Vean, la vida, no los dones, sino la vida de los dones. ¿Ven lo que quiero decir? Estamos en el fin del mundo, hermanos. El tallo, la espiga, la cáscara ya están muertos y secos. Solo hay una cosa que debe suceder: reunirse en el Consejo Mundial de Iglesias para su quema. 98. El Verbo se ha hecho carne, tal como lo prometió en Lucas 17, Malaquías 4 y demás. Así es. Apocalipsis, toda la vida verdadera que estaba en el tallo, la espiga y la cáscara ahora se está reuniendo en la semilla, lista para la resurrección, lista para la cosecha. El alfa se ha convertido en omega. El primero se convierte en el último. Y el último es el primero. La semilla que se sembró ha pasado por un proceso y se ha convertido de nuevo en semilla. La semilla que cayó en el jardín del Edén y murió allí, regresa, de esa semilla imperfecta que murió allí, a la semilla perfecta. El segundo Adán. 99. La primera Eva que cayó, y fue usada en la segunda reforma, la segunda venida, para dar a luz a un hijo, ahora se ha convertido de nuevo en la verdadera novia, la simiente, de vuelta con la palabra original. El alfa y la omega son el mismo. Él dijo: yo soy el alfa y la omega. Nunca dijo nada intermedio. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Sí, Señor. El primer ministerio y el último ministerio son el mismo. El primer mensaje y el penúltimo mensaje son el mismo. Yo estaba en el alfa. Estoy en la omega. Habrá un día que no se llamará día ni noche, pero al atardecer habrá luz, alfa y omega. Se han convertido en el primero y el último. Oh, hermanos, podríamos hablar de eso durante horas. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 100. La gran obra maestra de una familia, el segundo Adán y la segunda Eva ahora listos para el jardín, el milenio. Amén. De vuelta en la tierra. Aleluya. El gran escultor no los dejó allí tirados. Se tomó el tiempo como lo hizo a través de millones de años, moldeando a la primera pareja perfecta. Y cayeron. Ahora han pasado miles de años. Él los ha moldeado de nuevo. Y ahora, aquí están listos. La obra maestra vino y fue derribada, de su costado salió la ayuda idónea. Y ella es criada en el mismo proceso. Ahora, aquí está de vuelta otra vez con toda la naturaleza, la Biblia y todo lo demás, mostrando que aquí estamos. Las naciones se están rompiendo. El despertar de Israel, las señales que la Biblia predijo. Los días de los gentiles contados, miren este montón de basura que tenemos. Con horrores estorbados, regresen, oh dispersos, a los suyos. Así es. Será mejor que entren rápidos y van a ir. Estoy a punto de cerrar en unos 5 minutos, 10. 101. Observen la gran obra maestra de la familia. El esposo y la esposa no pueden ser verdaderamente una familia a menos que sean uno solo. Tienen que serlo. Si no lo son, no son una buena familia. La esposa tirando para un lado y el esposo para otro. Eso formaría una familia terrible. Pero en armonía, con amor mutuo, eso es una familia. Y ahora, esa fue la obra maestra de Dios. Y toda la verdadera familia aquí la representa, y ahora la familia maestra ha regresado. Cristo y su novia, listos para venir. El segundo Adán, la segunda Eva, listos ahora para regresar a su hogar. Y todo el panorama ha sido redención, desde donde estaba, resucitándola. Exactamente. Resucitándola.
Después, el otro día, estando aquí en el Christian Businessman, supongo que muchos de ustedes estaban allí. Cuando oí que ese sacerdote luterano, o, supuestamente, predicador, se puso de pie y dijo algo ridículo, burlándose de nuestras creencias, y esos empresarios del evangelio completo tenían a ese hombre allí. Y diciendo que, llevaba el cuello al revés. Muchos lo hacen ahora. Dijo. Ahora, la gente me pregunta por qué me doblo el cuello. Dijo. ¿Cómo pueden distinguirte de un sacerdote católico? Dijo. No hay diferencia, y no debería haberla. Dijo. Todos somos hijos de Dios. Dijo. Conozco a un sacerdote católico que es omnipresente, que podría estar presente en todas partes. 103. Ahora bien, no se puede ser omnipresente sin ser omnisciente. Dios ni siquiera es omnipresente. Dios es omnisciente. Omnisciente, lo que lo hace omnipresente, Él lo sabe todo. Pero para ser un ser, tiene que estar en una cosa. Pero siendo omnisciente, puede ser omnipresente, porque lo sabe todo. Lo sabía antes de que el mundo existiera, cuántas pulgas, piojos, cuántos insectos, cuántas veces pestañearían, y todo al respecto, porque Él es omnipresente. Y no se puede ser omnisciente, sin ser infinito. Solo hay una cosa infinita. Dios. Amén. Y entonces nosotros, 104, ¿qué es? Es el diablo, llevándolos directo al matadero, cada uno de ellos entrando, exactamente como dice la Biblia. Y aquí está. Se metió entre los pentecostales y los atrajo directamente, justo como, ¿qué momento? Después de ese testimonio, alguien me dijo, menos mal que no hablé mucho, porque probablemente me habrían metido en la cárcel allá arriba. Pensé, ahí está. La gente que ha sido instruida, sabe. Los sabios conocerán a su Dios en aquel día, dice Daniel. Sí, Señor. Los sabios conocerán a su Dios. Están atentos a estas cosas. Pero cuando vi que eso sucedía, y a esos pentecostales allí con él, incluso Oral Roberts me miró así. Dije, ¡ay, Dios! Pero estar allí arriba con una educación, pulido, ya saben, etc. Así no es como Dios pule a los suyos. Él no pule a los suyos con educación. Él pule en humildad y en poder de su palabra manifestada, mostrando la forma del grano de donde salió. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 105. Ahora, alguien me dijo. Hermano Branham, dijo. Hay algo que no entiendo de usted. Le pregunté. ¿Qué es eso? Estaba parado ahí afuera en un pasillo, supongo que la hermana Dauch y las demás, después de estrecharle la mano a Bill, y de estar allí, y de ir a la vuelta de la esquina con un montón de gente, un ministro se abrió paso, con el cuello vuelto, y me preguntó, ¿por qué siempre está regañando a la gente? Dijo, esa gente cree que usted es un siervo de Dios, que es amable y dulce con ellos y todo eso. Dijo, cada vez que lo oigo levantarse, está regañando a las mujeres por llevar el pelo corto, por usar pantalones cortos, por maquillarse y por todo eso, y regañando a la gente y diciéndoles lo frías, formales e indiferentes que son. Dijo, ¿por qué hace eso? Dijo, esa gente lo ama. ¿Cómo puede ser un hijo amoroso de Dios y hacer algo así? Pensé, Señor, déjame responderle a este hombre inteligente. Simplemente déjame responderle en un lugar donde lo ahorquen por su propia cuenta. Dije, Señor, ¿alguna vez leyó sobre el gran productor musical llamado, el gran compositor llamado Beethoven? Él dijo, claro, leí sobre Beethoven. Dije, probablemente rompió montones de papel, pero le dio al mundo obras maestras. No abrió la boca ni dijo una palabra más. Dije, cuando estaba sentado en su estudio bajo la inspiración, escribía algo. Iba a su estudio y tocaba. Si no estaba bien, lo desechaba y lo tiraba a la basura. Pero cuando llegó a la inspiración, el mundo tenía una obra maestra. Oh, cómo corta la palabra, pero produce obras maestras, quita toda la cáscara y el tallo, da a luz una obra maestra. 106. Tengo 7 minutos para contarles algo que sucedió anteayer, para poder salir a tiempo. El 3 de julio, estaba aquí sentado en este centro comercial, justo al lado de aquí. Estuve en Pigalle en Roma, en Francia, y he estado en Nueva York, Los Ángeles. Pero el grupo de mujeres más sucio que he visto en mi vida está en Jeffersonville, Indiana. Nunca vi tanta suciedad y suciedad como entre esa gente. Me quedé allí sentado hasta que me dolió el corazón, y el Señor me dio una visión.
Ahora, voy a contar la visión. No sé si puedo interpretarla, pero voy a contar la visión por primera vez. 107 Entré en trance. Y cuando lo hice, había alguien conmigo. No vi a la persona. Era solo una voz. Y miré. Y mientras miraba hacia acá, dijo, la novia vendrá para una vista previa. Y miré acercándose, y vi al grupo más bonito de mujeres impecablemente vestidas que jamás había visto en mi vida. Pero cada una parecía ir vestida diferente. Todas tenían el pelo largo, y eran, mangas y faldas más largas, etc., mujeres jóvenes. Parecían tener, diría, unos 20 años. Ahora, tengo la Biblia abierta aquí delante de mí. Solo puedo decir lo que vi. Si me preguntas, ¿qué miras? Estoy mirando un reloj. ¿Qué buscas? Estoy buscando gente, mirando gente. ¿Qué miras? Estoy mirando la Biblia. Eso es lo que, digo la verdad. Eso es lo que veo. Y solo puedo decir lo que vi. No sé de qué se trata, todo eso, solo tengo que contártelo. 108 Pero cuando esta novia, me miraba fijamente, la que me hablaba, y de pie juntas. Sus ojos, era la gente más limpia y dulce que he visto en mi vida. Parecía que podrían haber sido una docena o más, solo, no sé cuántos estaban de frente, pero solo había un grupo de ellos. Y ella pasó, dulcemente con aire, y con la mirada en alto, observando al pasar. Oh, era hermosa. La miré. Y mientras pasaba, él dijo, ahora, revisaremos, dijo, esa es la novia. Ahora, revisaremos las iglesias. Y vinieron. Los vi subir. Y cuando subieron, cada uno, parecía, empeoraba. Nunca había visto un grupo tan sucio en mi vida. Y cuando dijo, siguiente, oí un ruido. Y decía, siguiente, dijo, aquí viene el grupo estadounidense. 109 Ahora, soy estadounidense, pero esto me dio asco. No soy lo suficientemente elocuente para, en un público mixto, explicar lo que estaba sucediendo. Y tendrán que leer entre líneas. Pero cuando las mujeres llegaban, la líder era una bruja. Tenía una nariz enorme y una boca enorme. Y todas vestían ropas inferiores, pero la parte superior tenía una una pequeña tira de unos 1,25 centímetros que se movía hacia arriba y las rodeaba así. Y cada mujer tenía algo en el pedido. Muchos de ustedes, hace años, recuerdan cuando cortábamos ese papel, ya saben, periódico, para hacer un matamoscas. ¿Cuántos lo recuerdan? Ya saben. Bueno, creo que lo usan en carnavales. Colgando así, papel con flecos, papel de encaje. Tenían algo que las sujetaba por debajo, así, que las sujetaba por debajo. Toda esta parte estaba expuesta. Y todas llevaban el pelo cortísimo, con cosas encrespadas por todas partes, un pelo cortísimo, y estaban maquilladas. Nada más que prostitutas callejeras. Y andaban con un periódico. ¡Y qué vulgaridad! El periódico era lo que tenían delante. Pero al pasar por el puesto de revista, detrás, y al ver cómo se comportaban, tanto de frente como de atrás, dije, ¿es esa la iglesia? 110 Y allí iba. Cantaban esas canciones de Twist and Roll, ya sabes, o como se llamen, bajando, cantando, bajando, dije, ¿es esa la iglesia? Y allí estaba. Lloraba en mi corazón. Y esta bruja, para mí no es nada más que el Consejo Mundial de Iglesias, guiándolos por el camino a donde ella iba. Se desviaron hacia la izquierda y desaparecieron en el caos, todavía tocando la música y haciendo ruidos muy raros, y sacudiendo el cuerpo de un lado a otro, y así, caminando. 111 Y comencé a inclinar la cabeza, y él dijo, espera, la novia debe volver. Miré, y ahí venían de nuevo. Pasaron, unas señoritas de aspecto dulce. Todas me miraban fijamente al pasar. Noté que cada una vestía diferente. Y una de atrás tenía el pelo largo suelto y enrollado así, podría ser alemana o algo así, y las observé. Y entonces, cuando empezaron a irse, 2 o 3 de ellas empezaron a perder el paso. Estaba a punto de gritarles, pero intentaban retomar el paso. Y las vi, la visión se desvaneció y cambió. 112 Ahora, aquí está la interpretación. La razón, ahora recuerden. Acababa de terminar de escribir, no había terminado, aún no había escrito estas notas. Pero al predicar esta mañana, capté lo que era correcto en mi sermón. ¿Se dieron cuenta? La iglesia solo apareció, ahora, esa es la verdad, amigos. El Padre Celestial, quien escribe la palabra, sabe que digo la verdad. Lo sé, solo digo la verdad. Y sin saberlo hasta hace unos minutos, parecía o recientemente, ¿vieron que la novia apareció 2 veces? La primera simiente y la segunda simiente, ambas exactamente la misma.
Y la razón por la que estaban vestidas con diferentes papeles, ella vendrá de todas las naciones, conformará a la novia. Cada una tenía cabello largo y sin maquillaje, y chicas realmente hermosas. Y me estaban mirando. Eso representaba a la novia que salía de todas las naciones. Cada una representaba una nación, mientras marchaban perfectamente en línea con la palabra. 113 y luego, tengo que vigilarla. Se desviará de la palabra si no la vigilo, cuando pase, si es que pasa. Quizás sea mi turno cuando termine, o lo que sea. Observen. Estaban regresando, esforzándose al máximo. Estaban regresando. Estaban formando fila, porque estaban mirando hacia otro lado, observando esa iglesia que acababa de convertirse en caos. Pero los de adelante nunca. Los de atrás, solo 2 o 3, se apartaron un poco a la derecha, y parecía que intentaban volver a la fila al pasar. Me pasaban justo al lado de la pared, pasándome. Y yo estaba allí de pie. Y luego los vi a todos salir. Pero noten, la iglesia solo apareció una vez, cada nación, la iglesia. Pero la novia entró 2 veces. ¿Ven lo que fue? Ahora, sin saberlo, pero mírenlo con mi mensaje de esta mañana. Sin saberlo. 114 La semilla cayó en la tierra en Nicea. Esa fue la semilla original. Y ha pasado por el proceso de estas denominaciones, que solo existe una vez. Pero la novia regresa en los últimos días. Restauraré, la obra maestra es presentada. Por eso estaba a la vista, revisada la segunda vez. Fue revisada la primera vez, luego la segunda. Y es perfecta la segunda vez, como lo fue la primera. Oh, Dios, ten piedad. Rápido, rápido, rápido. Vida, entra en el grano, rápido. 115 Todos los demás nunca aparecieron. Salieron para nunca más regresar. Pero la novia regresó, porque ella es el alfa y la omega. Dios, el gran escultor, lo ha convertido en una obra maestra, pues es una parte de su primera obra maestra. Como él creó en el jardín del Edén, tomó una pieza e hizo otra, y ésta se estropeó y cayó. Ahora él ha estado todo este tiempo reconstruyéndola. Y él produjo esta obra maestra, y fue herido para que esa parte que fue herida volviera a ser la obra maestra. Así que la obra maestra y el Hijo de Dios, la obra maestra y la novia, y es una parte de él, que debe ser el cumplimiento de la palabra. La palabra se ha cumplido, y estamos listos para la venida del Señor. 116 Oh, Iglesia del Dios viviente, inclinen sus corazones y ustedes mismos ante Dios. Estas cosas son ciertas. Sé que suena así, por muy grandioso que fuera, estaría tan extendido por toda la nación. Nunca lo fue. Él no cambia su camino. Simplemente estén agradecidos, iglesia, estén agradecidos de estar donde están hoy si están en Cristo. Porque vean, ahora, y cuando eso, recuerden, toda esa vida será recogida directamente en el grano para la resurrección, pero el tallo debe ser quemado, el resto. La cáscara y todo debe ser destruido, y lo será. No confíen en esas denominaciones. Permanezcan en la palabra, la vida, Dios y su obra maestra. Entonces, ¿qué hay en el milenio? Cristo y su novia, de vuelta en el jardín del milenio. Amén. Lo amo, porque Él me amó primero y compró mi salvación en el árbol del Calvario. 117 Allí fue herido. Lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. ¿Hay alguien aquí esta mañana que no esté en ese grano esta mañana? Y mientras la vida ahora está sacando su último pedazo de la cáscara, pues la cáscara se está secando, ¿cuántos saben que la iglesia pentecostal se está secando? ¿Qué es? La vida la está abandonando. Francamente, se ha ido. Y si esa novia ya está en vista previa, me pregunto si la novia no está ya hecha entonces. Lo amo, porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. Isaías 53, 4 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 118 Con nuestras cabezas inclinadas ahora. ¿Hay algunos aquí que quisieran ser recordados? Si sienten que no lo son, amigos, es demasiado claro. Nunca he tenido una visión en mi vida, a menos que algo sucediera, siguiera. Digo la verdad. Todas estas otras veces si he dicho la verdad, Dios lo ha demostrado, entonces digo la verdad esta vez. No sé en qué día vivimos, pero sé que no queda nada. No podría haber un ascenso político que pudiera arreglar esto. Política, la nación se ha ido. Oh, Dios.
¿Pueden llegar lo suficientemente profundo como para sentir eso? La nación se ha ido, no nación, sino naciones. Este es el mejor del grupo, y se ha ido. Entonces, si las naciones se han ido, el mundo se ha ido. ¿Y las iglesias? En mi opinión, Pentecostés fue lo mejor que han tenido. Pero se ha ido. Oh Dios, ten piedad de nosotros. 119. Si no lo conoces, date prisa, date prisa. Si sientes vida, sal de tu pecado, sal de donde estás metido, ve al grano rápido. Morirás en el tallo o en la cáscara. Ora, mientras cantamos ahora. Lo amo, depende de ti ahora. No tenemos denominación, nada. Solo tenemos a Cristo. Eres bienvenido a adorar con Él, con nosotros hasta que Él venga. No podemos inscribir tu nombre en el libro. No tenemos libros. Queremos tu nombre en el libro de la vida. Solo puedes hacerlo a través del nacimiento. ¿No lo harías ahora mismo? Pídele a Cristo una nueva vida, que te traiga, que inscriba tu nombre en su libro si no lo está. Entonces podrás tener comunión con nosotros. Nos encantaría tenerte. Lo amo. 120. Querido Dios, ayuda a cada persona ahora a hacer un inventario, a ver si estamos en él. Nos amaste. Te dolió por nosotros. Y te consideramos herido y afligido por Dios. Te ruego, Dios, que llames a cada uno. Señor, habla a mis hijos, a mis seres queridos y a mis amigos. Concédelo, Señor, ahora mismo, por el nombre de Jesucristo. No dejes que nadie espere demasiado, Señor. Parece terriblemente cerca. La cosecha está verdaderamente madura. La gran cosechadora de Dios arrasará la tierra un día de estos. La paja volará por todos lados. Pero el trigo será recogido en el granero, recogido, porque en él está la vida. Concede, Señor, que cada petición sea respondida, que cada oración se manifieste ante ti. Oro por ellos, Señor. Te ruego que no dejes que ninguno de los que están aquí se pierda, Señor. Se sientan bajo dificultades, conducen cientos de millas. Y todo lo que necesitemos, dánoslo, Señor, lo que sea bueno para nosotros, Señor. No lo que nos parece bien, sino lo que te parece bien. Queremos ser como una virgen casta, castigada y reprendida por Dios, para ser purificados de nuestros pecados. Y te pido mi oración por ellos, Señor. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 121. No sé orar. Hablamos con el Dios Todopoderoso, ¿y qué ser humano, qué mortal, podría orar correctamente ante el Dios vivo? Pero, Señor, mis palabras mal pronunciadas y mis sustantivos y pronombres mal colocados, si pudieras un día descifrar el abecedario para un niño y formar una oración, puedes omitir mis sustantivos y pronombres y simplemente fijarte en lo que creo, Señor. Te creo. Creo en esta palabra. Y creo por cada uno de los presentes. Y los traigo a ese altar, Señor, por fe, donde entre nosotros y el gran Jehová está la sangre de su Hijo, Jesús. Y la sangre hablará por nosotros. Cuando lo hiriste en el Calvario, dijiste, habla. Escúchalo. Y la sangre, dice la Biblia, habla más que la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento. Porque la sangre de Cristo habla más que la sangre de Abel, cosas más grandes. Y habla, Señor, redención para nosotros, como clamamos por la sangre. Hebreos 12, 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 122. Gran Padre de la vida, inclúyenos, Señor. Si hemos pecado, quítanoslo. No queremos ser así, Señor. No es nuestra intención. Y nos damos cuenta de que vivimos en una terrible oscuridad. Como dijimos al principio, estamos subiendo una montaña, por lugares escarpados. El sendero es tenue, pero llevamos la luz. Que la veamos paso a paso a medida que avanzamos ahora, hasta que nos encontremos, como el progreso del peregrino, hasta que finalmente alcancemos la cima de la colina. Guíanos, oh pastor. Gran Jehová, guíanos por tu espíritu. Y sabemos que estamos lejos de ser una obra maestra, pero estamos mirando de dónde fuimos tallados, la verdadera obra maestra, y en él confiamos. Simplemente llévanos a él, Señor. Concédelo, Señor. 123. Sana a todos los enfermos aquí, Señor. Lo estimamos, herido y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. La obra maestra de Dios fue herida. Y él fue herido por nuestras transgresiones. Con sus llagas fuimos sanados. Sana a los enfermos, Señor, en tu divina presencia ahora, mientras sabemos que estás aquí. Limpia nuestras almas, nuestros corazones de todo mal, todos los malos pensamientos, toda mala comunicación, todo lo que está mal. Límpianos.
Y oramos, Padre, que sanes nuestra enfermedad, y nos permitas salir de aquí sintiéndonos como tus hijos santificados. Y con la sangre sobre nosotros, hablamos a través de la sangre, la palabra. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 124. Padre Dios, sobre estos pañuelos, úngelos con tu presencia, Señor. Que tu presencia esté con ellos donde quiera que vayan. Donde quiera que se coloquen, sobre cualquier cuerpo enfermo, que sean sanados. Y sea lo que sea, si hay un hogar roto en algún lugar, repáralo, Señor, el gran escultor. Concédelo, Señor. Moldéanos y haznos hijos e hijas de Dios. Creemos que la novia está recibiendo su último pulido. Será golpeada de la organización completa por completo, y entonces la gran cosecha estará aquí. Hasta entonces, Señor, hazlos saludables y felices de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Lo amo, ¿de verdad lo amas? Porque Él me amó primero, y compró mi salvación en la cruz del Calvario. 125. Ahora entiendes por qué te regaño. No es porque te ame, ni porque no te ame. Sí te amo. Quiero una obra maestra para el maestro. Quizás tenga que romper algunas cosas así, pero algún día tendré una obra maestra si me apego a esta palabra. Así es. Ahora bien, Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Deberíamos estar tan enamorados unos de otros, bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es como la de arriba. Tomémonos de las manos. Cuando nos separamos, nos da dolor interior. Pero seguiremos unidos de corazón, y esperaremos encontrarnos de nuevo. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y la aflicción. Te dará alegría y consuelo, llévalo a donde quiera que vayas. Oh, qué dulce nombre precioso. Esperanza terrenal y alegría celestial. Oh, qué dulce nombre precioso. Esperanza terrenal y alegría celestial. Recuerda en tu camino. Lleva el nombre de Jesús contigo, como escudo contra toda preocupación. Cuando las tentaciones te rodeen, ¿qué haces entonces? Simplemente invoca ese santo nombre en oración. Oh, precioso nombre, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Oh, precioso nombre, qué dulce. Esperanza terrenal y alegría celestial. Hasta que nos encontremos, inclinemos la cabeza, hasta que nos encontremos, oh, me encanta cantar. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos,